al inicio con el tema del sacrificio de los bailarines, y Ujú. realmente los bailarines son, yo digo siempre que es una raza aparte de todo, ¿no? El bailarín tiene muchas horas para los ensayos, para, a lo mejor para solo una danza que dura 3 minutos, pasan horas y horas ensayando, hay mucho sacrificio, hay mucha entrega, así que realmente los bailarines es una raza muy especial y lo que dijiste realmente es así, hay mucho sacrificio atrás de cada bailarín y de cada apuesta que hacen los bailarines. Sí, sin duda. Y los que andamos en la música cantando, lo vemos porque vamos a una prueba de sonido y ellos están en el rayo del sol, esperan que uno termine la prueba de sonido, vuelven a marcar, siguen a los costados ensayando, después se tienen que cambiar hasta la noche. Bueno, sin contar todo lo que van durante meses a practicar esos 3 minutos, como vos decís, ¿no? Sí, aparte, en esa entrega hay muchas lesiones, lesiones de tobillo, de rodillas, que a veces los dejan marginados justamente un día o dos antes de un estreno. Entonces, bueno, hay mucho sacrificio, digamos, por ahí la gente puede, cuando ve una obra nueva de un ballet, puede decir me gustó, no me gustó, pero lo que sí detrás de eso seguramente hay muchas horas de ensayo, muchas. Omar, contame un poco la historia de este instituto, el Cimarrón, que fundaste. ¿Qué día? El 17 de abril se cumplen 45 años, me has dicho, ¿no? Exactamente, el Estamos 17 de ahí abril, ahora, sí, sí, sí. Eh, Mira, yo tengo que agradecer todos los días de mi vida porque el instituto que se haya hecho tan grande y que haya tanta gente confiado en nosotros, si bien yo he sido docente y muy decente en la danza, jamás enseñé algo que no estaba documentado, siempre me basé en documentos fidedignos, si no era, digamos, la gente que lo había visto in situ, iba personalmente a hacer algún tipo de investigación. Entonces siempre lo que mostramos fue realmente lo que se bailó y que fue popular y que la gente sabemos que en algún momento de la vida lo bailó y lo practicó en las distintas regiones del país. Pero la gente misma ha ido volcándose y de alguna manera generando nuevos espacios para el instituto y de distintas provincias me han ido llamando. Eso a mí me dio el entusiasmo de ir a estudiar a la Escuela Nacional de Danza de Buenos Aires, tener mi título nacional oficial dado por el Ministerio de Cultura de la Nación. Eh, y bueno, a partir de ahí, hoy hay 170 profesores trabajando conmigo en 11 provincias, o sea, estoy realmente muy, muy feliz de lo que estamos haciendo y veo que los jóvenes que están encarando, digamos, la enseñanza, Ujú. también se vuelcan justamente en lo que fue mi propósito de toda la vida, o sea, basarnos en la verdad, porque, a ver, las danzas que son vigentes pueden ir cambiando, pero las danzas históricas ya fueron así, no podemos cambiar. Yo creo que la historia no la podemos cambiar. No Claro, podemos decir que fue otro que no fue Belgrano el que enarboló la bandera. Entonces, claro. en la danza es lo mismo. Las danzas que son históricas se bailaron de determinada manera en una determinada época de la historia argentina. Entonces, para nosotros es un orgullo enseñarlas como fueron. Y muchas veces en las representaciones se visten como fueron y todo, y realmente es un cachito de historia en una puesta en el escenario. Sin duda que sí. Y Omar, para concluir con esto en esta idea de lo que es el cimarrón, digamos, el cimarrón tiene como, no sé si, no, digamos, distintas academias en todo el país que dependen de Filiales, filiales, sí, sí, filiales. sí, Iba a sí. decir sucursal y no es la palabra, filiales es la No palabra. es la palabra de filiales porque son adscriptos, digamos. Ellos, Ajá. ellos piden ingresar al instituto y nosotros podemos, durante 4 años estamos en una observación mutua, digo yo, porque también ellos en esos 4 años pueden decir, bueno, no era lo que esperábamos y se salen. Ujú. Y nosotros, pero bueno, hay también, digamos, derechos, pero también hay obligaciones, o sea, las horas de clase, el tomar asistencia, que los alumnos tengan un mínimo de clase durante el año, Ujú. un programa a seguir, que cada año tiene un programa diferente, con una rutina de malambo diferentes. Ujú. Se aprenden todas las danzas tradicionales argentinas, todas, no queda absolutamente ninguna sin que aprendan. Entonces, si bien tienen todo el derecho que yo mando la música, porque hay mucha música que la tuvimos que hacer grabar en estudio,
con músicos de alguna región porque no existe en el mercado, Ajá. porque a los sellos grabadores quizás no les interesa Y grabar por ejemplo, ¿cuál? algún tema. Ajá, por ejemplo, ¿qué dato lindo que está contando? ¿Qué danza es la que vos, por ejemplo, tuviste que hablar con algunos músicos para decir, grábenme esto porque no lo consigo? Mira, hace muchos años, bueno, la primera chacarera documentada que hay tiene 3 vueltas enteras de 6 compases, que la documentó Carlos Vega. Inclusive en uno de sus libros él dice que con el tiempo se bailó de 2 vueltas enteras de 6, después se bailó con 2 vueltas enteras de 8, y mucho tiempo después apareció la chacarera doble. Pero documentalmente la primera chacarera tenía 3 vueltas enteras de 6. Esa no existe. Así que yo junté músicos, violín, guitarra, bombo, Ajá, y al mejor estilo santiagueño fuimos a un estudio y lo hicimos grabar. Y ni te cuento las danzas de salón, que estaban las partituras, pero no hay músicos que toquen bien el piano y que toquen por música. claro. Así que las danzas de salón también fuimos a un estudio y bueno, así hicimos grabar lancero, cuadrilla, que hoy en día, digamos, la mayoría de las escuelas de danza del país la tienen, pero muchos de ellos no saben que es una grabación mía. Y muchas veces las voces de mando las escucho y soy yo en esa Claro, grabación. claro, claro. Porque me pasó algo que te lo cuento, si me permitís, que Sí, fue muy claro, cómico. claro. Cuando fuimos al estudio de grabación, yo había hablado con un locutor que era de una FM que tenía, viste, esa voz que vos decís, esta voz tiene que ser la que da las voces de Claro, mando, porque vos lo mirabas y escuchabas que era un gaucho el que la estaba diciendo, claro. ¿viste? Y resulta que, claro, tenía buena voz, pero no tenía buen oído el hombre. Ah. Entonces, siempre o lo cantaba antes o lo cantaba posterior a las voces de mando y no nos servía. Y ese momento habíamos estado haciendo el trabajo con Héctor Aricó, que es un estudioso tremendo, ¿no? Los bailarines de todo el país lo conocen porque es un estudioso de los mejores. Y me dice, yo no tengo voz, vas a tener que grabarlo con la voz tuya. Y yo con la voz que tengo, que es la misma. Así que bueno, y fue mi Y grabación y quedó. sin querer, así que quedó y perdura. Yo a veces en los festivales que me toca estar de jurado, pasan los temas y yo estoy seguro que inclusive los mismos profesores que lo están usando no saben que queda esas voces de mando. Claro, claro. Soy muy Eh, cómico eso. Omar, sé que tenés como varios libros escritos sobre todo esto. Te quería hacer una pregunta. ¿Sos de los que crees, por todo lo que has investigado, que las danzas todas tienen influencia de afuera o hay alguna sumamente autóctona argentina? No, todas, absolutamente todas tienen influencia de afuera. Si bien han venido de distintos lugares, las que llegaron de Perú, Ujú, las que llegaron por el Río de la Plata o las que llegaron por el lado de Chile, digamos, pero todas venían influenciadas. Y tenemos mucha influencia afro, que la historia argentina ha sido muy injusta con la raza africana en nuestro país. Y todo lo que ha sido afro medio como que o se escondió o no se escribió o en algunos casos se mintió también en lo que se escribió. Fíjate que Cayetano Silva, el de la Marcha San Lorenzo, ujú. es descendiente de raza afro y no se lo reconocía hasta mucho tiempo, inclusive, bueno, salvo la gente de Venado Tuerto, que es de donde él era, después en todo el país no se lo reconocía y es una de las marchas militares reconocida como de las más lindas del mundo. Ujú, sin Y dudas. hasta que ocurrió lo de Malvinas, se usaba para agasajar a la reina en Inglaterra. Después que pasó lo de Malvinas del 82, se sacó esa música, pero era la música usada hasta ese tiempo para que te des una idea que Qué cómo bárbaro. gustó en el mundo entero, ¿no? Ujú, Así que no, te diría que siempre hablamos porque, a ver, tengo que hablar de lo que es el folclore. Nosotros consideramos el folclore siempre viendo a Augusto Raúl Cortázar y las teorías cortázarianas, digamos, que él habla que la unión del aborigen, mal llamado indio, del originario, sí. y de los grupos europeos, sobre todo los españoles, da una nueva clase social que es el gaucho, y todo lo que origina el gaucho es lo que nosotros estudiamos como folclore. Los demás, lo de los pueblos originarios no bailaban por divertimento, entonces no tenemos nada registrado, porque ellos lo hacían, siempre era o propiciatorio o por agradecimiento a la naturaleza porque habían tenido buenas cosechas o Claro. porque los animales han tenido buena reproducción. Ujú, Entonces siempre era, digamos, ellos no lo hacían como el gaucho, que era
por divertimento, y la gente anotaba los que veían, como Carlos Vega, que nombré antes, Ujú, anotaban lo que veían, y nosotros hoy, gracias a esos documentos que hizo Vega y otros tantos, ujú, podemos recrear eso que él vio en aquel momento. claro. Y digamos, de los afro a nivel danza, ¿qué otra danza estamos influenciados? Ya que lo nombraste porque es algo muy interesante, ¿no? Mira, todo representa la resbalosa federal, pero ni hablar todo lo que tiene que ver con el candombe. Claro. Y ni hablar cuando a veces presentan en el escenario chicas que mueven la cadera, y la paisana nuestra justamente en nuestras danzas Ujú, trataba de no parecerse a las morenas, porque las ujú. morenas en aquel tiempo era como decir la mujer más fácil, no sé cómo decirlo, más de la vida Sí, 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 callejera, sí, sí. más mundana. Entonces la paisana nuestra no movía las caderas, si la pollera se movía por el movimiento del cuerpo, pero no por movimiento de cadera y tampoco por movimiento de brazos, porque después de 1816 la paisana nuestra no quería parecerse en nada a las españolas, porque rompimos el lazo en todo sentido, o sea, todo lo que venía de España no, digamos, era prohibido. Entonces tomamos o adoptamos una forma de bailar, nuestros paisanos, nuestras paisanas adoptaron una forma muy particular que es la que vemos hoy. Y Claro. todavía sigue, es muy bonito ver en los lugares donde no hay una enseñanza académica cómo bailan y cómo lo sienten de esa manera, y es muy agradable verlo. Claro. En cuestión de danzas, ¿hay algunas danzas, valga la redundancia, que sean los puntales de la enseñanza? ¿Cuáles son las elegidas para formar a un bailarín? Mira, hay tres cosas para formar un bailarín que no tiene que pasar por alto, que es el paso de danza, el ritmo y las posturas. O sea, vos podés algún día olvidarte una coreografía, podés elevar más o menos un pañuelo, podés bailar inclusive alguna vez con cierta actitud o menos intensidad una danza que otra. Pero el ritmo, el paso de danza y las posturas, si no haces bien eso, el bailarín tiene dificultades. O sea, cuando uno en el escenario ve a alguien que vos decís, qué ángel tiene ese chico, y después cuando empezás a desmenuzar te das cuenta que está haciendo esas tres cosas muy bien. Y después está lo personal, la actitud de cada uno, que eso no se compra en el kiosco, eso viene ya innato, y hay chicos que tienen un ángel, como te decía antes, Ujú, que tienen una actitud hacia la danza es un bálsamo. Vos lo mirás y tienen un sol propio, y a mí me agrada mucho. Eh, yo ahora que estoy, digamos, visitando escuelas y todo, que por suerte se ha podido, en este verano hemos podido ujú. ver escuelas y ver, digamos, los nuevos niños que llegan de 6 7 años con unas ganas de aprender y todo, y con unas caritas que todo lo que uno dice para ellos es todo nuevo. Y tengo mucha esperanza que cuando todo esto pase, la danza pueda tener un resurgimiento, un volver a tener una cantidad de alumnos, porque en este tiempo Ujú, la danza virtualmente no tiene ninguna posibilidad. O sea, uno tiene que claro. estar al lado del alumno, marcar el paso, marcar una mudanza de zapateo, hablar de la expresión, y muchas veces eso virtualmente es muy difícil. Claro. Justo me diste pie para esta pregunta que tenía y tiene que ver con, por ahí en la música, sobre todo, bueno, en todos los géneros, pero tienen como auges y el folclore tiene esas de que aparece alguna figura y bueno, aparecen otras más, como ya nos pasó en la década de los 90 por ejemplo, antes en el 60 70. Y después como que se ameseta. En la danza, eh, ¿también hay etapas o la danza siempre va y va, digamos, ¿no? Sacando Mira, la danza, sacando este periodo que estamos, es un paréntesis prácticamente en nuestras vidas, ¿no? sí, la danza depende mucho del festival o depende mucho del lugar donde lo quieras mostrar. A ver, si vas a Cosquín, por ejemplo, la danza es muy espectáculo, muy show, Ujú, no solo para la playa, sino para un público que está mirando por televisión, muy importante. Entonces hay que adaptarse a ese pedido que hace el festival, y, digamos, lo más vigente de ese momento es justamente presentar algo que sea un show y que la gente realmente le impacte. ujú, Si vas a La Borde, por ejemplo, que es el Festival del Malambo, es todo lo más tradicional posible. Entonces,
por ejemplo, si vos podés, no sé, venir con cantoras de Neuquén, por ejemplo, de Chosmalal, probablemente, aunque no tengan técnicamente todo lo que tiene que tener un cantor, desde el ritmo, desde la base, desde la afinación de la guitarra y todo, pero ahí se valora mucho el hecho folclórico en sí y el rescate que se hizo. Después, por ejemplo, si vas a Tandil, bueno, los grupos de danza estilizada en Tandil, en el Festival del Cielito, son maravillosos. Ahí ves Ujú. los grupos más importantes que hay de danza estilizada en el país, porque la gran mayoría de los grupos de Capital y de Gran Buenos Aires van a Tandil, que no les queda tan lejos, Ujú. y bueno, se muestran ahí con posibilidades que le da Tandil y el festival con un escenario maravilloso y un público tremendo de público de danza y que aprecia la danza. Así que el auge, digamos, o el sonar fuerte de alguna coreografía tiene que ver con los festivales al que uno va. Claro, claro. Por último, ya medio terminando esta linda charla la verdad que da para seguir mucho más. eh, Cuando tuviste como director del Ballet Folclórico Nacional, ¿qué, qué fue lo que tuviste que darle prioridad en ese lugar tan importante que además debe haber sido un momento soñado para tu carrera? Sí, mira, Francisco, uno cuando está afuera hace planes y a veces reniega porque dice, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen tal cosa? Y después cuando estás dentro, te das cuenta que el engranaje que se mueve y sobre todo cuando depende del Ministerio de Cultura de Nación, que todo es bastante lento, digamos. Yo vengo desde lo privado y toda mi vida trabajé desde la iniciativa privada. Entonces, cuando tenés que organizar algo, es mucho más ágil todo. Ahí, generalmente, cuando estás en un lugar público, tenés que, bueno, armar casi un expediente para cada cosa. Claro. Y eso el primer año yo lo sufrí mucho. Ya el segundo año que agarré la mano, mandaba el expediente muchísimo tiempo antes, inclusive antes de concretar en las provincias que íbamos a ir. Cosa que cuando viniera la aceptación, yo ya tenía todo armado y podía concretar y podía comprometerme a hacer una gira a determinada provincia, porque ahí también ellos se comprometían o también reservaban el teatro. Entonces, ahí atrás de todo eso, un juego que uno lo aprende una vez que está Claro. ahí. O sea, yo creo que dirigir el Ballet Folclórico Nacional es un doctorado. Para mi carrera es como el doctorado, digamos, máximo y uno puede estar feliz por lo que hizo, porque uno mirándolo ahora a la distancia, me di cuenta que hicimos mucho, hicimos muchísimo. O sea, 436 funciones en 5 años Qué es una bárbaro, locura. qué Es bárbaro. una locura. Bueno, pisamos 19 provincias, fuimos a provincias que nunca había estado el Ballet Folclórico Nacional, que era lo que yo reclamaba de afuera y que, bueno, por suerte, gran parte de lo que reclamaba después, estando adentro, pude cumplirlo y todavía hoy voy a provincias que la gente me dice, gracias a usted vimos el Ballet Folclórico Nacional y a mí me llena de orgullo y también sigo reclamando que esa gente sigue esperando que en algún momento, cuando todo esto pase, el ballet vuelva y que Seguro, vuelva a maravillarlos como hicimos en aquella oportunidad. seguro. Omar, por último, pasó hace unos días el 7 de abril, Día de la Zamba. Decime qué es la zamba. Mirá, la samba es una carta de amor que sin hablar lo hacen los bailarines. Alguna vez escuché a un gran bailarín que dijo que su compañera le decía que bailaba samba con él nada más porque estaba enamorada de él, no podía bailar con otro. Y eso realmente resume lo que es una samba. Y aprovecho también a aclarar algo, ya que hablamos de las creencias populares y de los mitos, porque el Día de la Zamba en realidad, que es el 29 de septiembre por el nacimiento, el natalicio del Cuchi Leguizamón, que me parece bárbaro el homenaje al gran músico, pero la gente ha tomado el 7 de abril como el Día de la Zamba y en el ambiente de los bailarines festejan el 7 de abril y lo festejaron el 7 de abril como realmente el Día de la Zamba. Probablemente lo festejemos 2 veces y el 29 de septiembre lo volvamos a Claro, recordar. Pero seguro. te aseguro que el 7 de abril que pasó se festejó muchísimo en todo el país. Bueno, Omar, muchas gracias por este ratito, realmente espectacular poder charlar con vos, que nos cuentes tantas cosas. Y bueno, felicitaciones por estos años del Instituto del Cimarrón y que sigan por muchos más.
Desde aquí, desde Paraná de la Peña, entre todos, te mandamos un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo, Francisco. Gracias por todo, gracias por cada vez que nos encontramos y que me da la oportunidad de poder contar un poco de esta historia humilde, pero con mucho fervor. Y bueno, a toda la gente de Canal 11, a toda la gente de Paraná, un saludo muy, muy importante, a toda la audiencia y un abrazo muy grande para vos y para toda la gente que está en el programa. Muchas gracias, Omar Fiordelmondo, uno de los grandes académicos de las danzas de nuestro